Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes, profesores, colegas? Un gusto en saludarlos. Mi nombre es José Torres, yo soy profesor de matemática y le doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube, Profe Troles Maravilloso. El quinto video de los números naturales tiene que ver con algo sumamente importante que son los subconjuntos más importantes que tienen que ver con los naturales. Al referirme a subconjuntos, me estoy refiriendo como a ciertos conjuntos más pequeñitos que están dentro, que son parte de los naturales. Y acá están varios. Por ejemplo, tenemos los números pares, ¿cierto? Los números impares. Vamos a ver también. Partamos con los números pares. Los números pares me dice que son todos aquellos números que son divisibles por 2. Es decir, todos aquellos números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8 es un número par. Y denotado esto por extensión sería así, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, puntos suspensivos, ¿cierto? Hasta el más infinito. Pero ojo, hasta el más infinito de la forma 2 por algo, o sea, 2 por n. ¿Sí? Esa es la idea. Donde Sn pertenece a los naturales. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir. ¿Esto cómo se lee? Esto se lee de la siguiente forma. El conjunto de los números pares se define como 2, 4, 6, 8, puntos suspensivos, hasta un número de la forma 2 por n, donde Sn es un número que pertenece a los naturales. ¿Sí? Ya, clarísimo. En cambio, los números impares son todos aquellos números que no son divisibles por 2, porque es todo lo contrario a un número par. Por lo tanto, los números impares sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, ¿cierto? Puntos suspensivos hasta el más infinito, ¿sí? Porque no hay un término. Y el más infinito es de la forma 2n menos 1 con el n natural. ¿Ya? Esto lo van a entender mucho más adelante, ¿sí? En octavo, primero medio, con el tema algebraico, pero igual lo digo para que de alguna forma también lo conozcan desde ahora, ¿ya? Ahora, estos dos conjuntos, fíjense que si yo uno los pares con los impares, me forma el conjunto de los naturales. Eso es una cuestión sumamente importante. Si yo tomo los pares y los uno, que la unión en matemáticas se simboliza con una U gigante mayúscula, si lo uno con los impares, me resulta el conjunto n, que es el de los naturales. Eso es algo muy importante, ¿ya? En un rato más, los números primos, ¿sí? A lo siguiente. Números primos, los famosos números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son aquellos números que tienen solo dos divisores, ninguno más ni ninguno menos. El uno y sí mismo. ¿Ya? Este conjunto, por extensión, va a ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, puntos suspensivos hasta el más infinito. Aquí sí no hay una forma, no hay una fórmula para denotar a los primos, ¿sí? Y ese es uno de los cuestionamientos más complicados que existen en la matemática, que no hay un patrón que siga a los números primos. Porque, por ejemplo, los números pares iban de 2 en 2, los impares también iban de 2 en 2. Pero en cambio los números primos van todos desordenados. No hay nada que diga cuál viene después y cuál viene. O sea, yo puedo saber muchos primos, pero sé que son infinitos, pero no hay ninguna regla que los siga. ¿Sí? Aquí el conjunto de los números primos es muy interesante.
Porque, por ejemplo, el único número primo par es el 2, ¿sí? Y todos los demás primos son todos puros números impares, ¿ya? Eso es bonito. Y es el primer número primo y, y eso. Por ejemplo, el tema de la discusión de por qué el uno no es primo, por qué no se considera primo, eso lo podemos dejar para otro momento. Ya, pero no está considerado por lo menos acá en nuestro país, ¿cierto? Y para lo que es la futura prueba de selección, la PSU o la prueba de transición, no es considerado el número uno como un número primo, ¿sí? Ya. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos ahora a lo siguiente, algo bien interesante, que muchas veces tampoco se enseña en los colegios, pero que es muy rico verlo. Averiguar si un número es primo. ¿Cómo yo averiguo si un número es primo? Entonces, para saber si un número es primo, lo vamos a dividir sucesivamente por los primeros números primos. Es decir, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, puntos suspensivos, pero por los primeros y en orden, del más chico al más grande. Si obtenemos una división exacta, uno, ¿qué es lo que deduce? De que el número no es primo. ¿Ya? Si el cociente es menor que el divisor, paramos. Y esto implica que el número es primo. Ahora aquí podría uno entrar como en dificultades. Por ejemplo, oh, pero profesor, ¿qué es lo que significa divisor y cociente? Acuérdense de lo que está acá en moradito, ¿cierto? Que es el tema del algoritmo de la división. Cuando uno hace una división, ¿cierto? Uno tiene un dividendo que lo divide en un divisor. Y ese resultado va a ser el cociente o cociente también llamado. Y lo que sobra es el resto. ¿Ya? A ver, voy a hacerles un ejemplo acá. Un ejemplo para que puedan entender bien. Acá abajito. 18, si lo divido en 5, eso, 5 por 3 me da 15, ¿cierto? Y me sobran 3. Entonces, tenemos que el dividendo es el 18, el divisor es el 5, el cociente es el 3 y el resto también es 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí están involucrados, para que podamos entender bien esto, aquí están involucradas dos palabras. El cociente, que tiene que ver con el resultado de la división, y tenemos además el término de divisor, que está acá, ¿cierto? El divisor, ya que es el número en el que yo reparto las cosas, en la cantidad de veces que se reparte. Entonces tenemos ahora, veamos un ejemplo, el 113. El 113, vamos partiendo con el número 2. El 113 no es divisible por 2, ¿cierto? No es divisible por 2, porque su último dígito es un número impar, ¿sí? Como este compadre que está acá, el 3, es impar, significa de que no es divisible por 2, ¿ya? Y vamos a colocar acá entre paréntesis. Si yo divido el 113 en 2, el cociente va a ser 56,5. ¿Ya? 56,5 va a ser más o menos el resultado. ¿Sí? ¿Por qué voy colocando el resultado? Porque recuerden de que debo tomar lo siguiente. Si el cociente es menor que el divisor, paramos y eso implica que es primo. Vamos ahora con el siguiente. El 113, ¿sí? El 113 no es divisible por 3. Veamos por qué. Yo se lo estoy como afirmando al tiro porque soy profesor. No es divisible por 3, ¿ya? ¿Por qué no es divisible por 3? Porque si yo sumo 1 más 1 más 3, eso me da 5. Y 5 no es divisible por 3, ¿cierto? O no es múltiplo de 3. Es divisible por 3. Divisible por 3. ¿Ya?
Vamos ahora, el 113. El 113 ahora no es divisible por 5. Está más fácil, ¿cierto? No es divisible por 5. ¿Sí? Porque justamente el último dígito no es 5 ni 0. Porque esa es la condición para que un número sea divisible por 5. Y fíjense que el cociente me da 22, algo. No tengo idea cuánto es, pero es 22, algo. Y fíjense que el cociente sigue siendo mayor que el divisor. ¿Sí? El cociente es mayor que el divisor. Por lo tanto, todavía no puedo parar. Veamos ahora. El 113 no es divisible por 7, ¿cierto? No es divisible por 7. ¿Y por qué no es divisible por 7? Porque si yo tomo la unidad y la multiplico por 6, eso me da 18, ¿cierto? Y si ahora yo tomo el 11, que es lo que me resta, y le quito 18, ¿eso cuánto me da? Me da menos ¿cuánto? Menos 7, ¿no? Sí, menos 7. Pero menos 7 en los naturales, no es divisible por 7. Porque, porque 7 por menos 1 me da menos 7. Pero el menos 1 no es natural. ¿Ya? Entonces, acá el cociente va a ser 16, algo. ¿Sí? Y por último, vamos a ver que el 113, ¿ya? El 113 no es divisible por 11. ¿Cierto? ¿Y por qué no es divisible por 11? ¿Por qué no es divisible por 11? Porque si tomo las cifras de posición impar, como el 1 y el 3, sería 1 más 3. Tomo la cifra, eso me da 4. Tomo la cifra de posición par, que sería 2, 1. Entonces se lo quito, me da 3. Y 3 justamente no es divisible por 11. Y fíjense que acá el cociente, en este caso, va a ser 10, algo. Pero ahora tengo un caso acá. El 10, algo, ¿cierto? Este número que es el cociente es más chico que el divisor, que el 11. Por lo tanto, yo puedo decir de que esto implica que el 113 sí es un número primo, ¿sí? Así que eso, chicos, ojalá que les haya gustado el video. Ustedes pueden intentar con más casos y no olviden suscribirse a mi canal Profe Troller Maravilloso. Que estén muy bien. Chao, chao.